Bienvenidos a la reunión secreta. Desde hace ya unos cuantos meses se viene cuestionando el poder de los niños a la hora de transmitir el COVID-19. Sin embargo, ha aparecido publicado en una de las mejores revistas a nivel mundial, que es la del CDC americano, pues uno de los últimos estudios realizados en Corea del Sur. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que estamos ya a mediados, incluso pasaditos de julio. Tenemos la vuelta del colegio, como quien dice, a pocas semanas. Incluso en algunos países, como en Estados Unidos, comienzan prácticamente ahora dentro del mes que viene, dentro de 2-3 semanas. Con lo cual hay que comenzar a tomar decisiones con la mayor sabiduría posible. En este estudio en Corea del Sur, que ha sido alabado además por gran parte de los científicos, han participado nada menos que 65.000 personas. Sí, lo que han oído, es decir, una barbaridad de una muestra realmente muy elevada. ¿Y qué es lo que han observado? Ya para empezar y decirlo en los primeros segundos de este vídeo. Han observado que los niños menores de 10 años, al parecer, contagian menos que los adultos, pero solo al parecer, y ahora entraremos el por qué ese parecer, ¿no? Pero no tienen un riesgo cero de no contagiar, o sea, eso que quede claro. Y por el contrario, los que todavía son niños también, por ejemplo, los mayores de 10 años, hasta otros que no son tan niños, como de 10 a 19 años, contagian al parecer igual que los adultos. Pero vamos a ver de qué se trata este estudio y qué conclusiones inteligentes podemos extraer de él. Bueno, en primer lugar, obviamente, ¿cómo podemos abrir los colegios? Si estos constituyen, y así lo relatan todos aquellos científicos que han comentado este estudio y que han participado en él, que abrir los colegios, no nos engañemos, es abrir la caja de Pandora en cuanto a núcleos de infección. Es decir, vamos a tener un aumento muy probablemente de transmisión del virus en cuanto comencemos a abrir los colegios. Por ejemplo, un destacado científico, el profesor Osterholm, algunos de ustedes lo pueden conocer, es autor de un verdadero bestseller que se llama La amenaza más letal. Creo que en España, en castellano, está editado por Editorial Planeta. Es un profesor de la Universidad de Minnesota. Hace poco, además, decía algo bastante inteligente, y es que decía que el mundo está manejando la pandemia como si ya fuera a terminar, como si todo ha pasado, ¿no? Cuando ni siquiera nos hemos encontrado en el pico o en la meseta. ¿Y qué es lo que dice Osterholm? Pues que si queremos que los niños vayan al colegio, tenemos que incluirlos como parte del problema en nuestros planes a la hora de evitar los contagios. No podemos hacer como se decía algunos, estos mismos que decían que no eran necesarias las mascarillas y todo esto. Bueno, recuerdan que también decían que los niños no contagiaban para dulcificar todo el tema. Pues no es cierto y tenemos que incluirlos como agentes, y además en un colegio, una verdadera incubadora de virus. Es decir, Osterholm dice que tenemos que incluir nuestros planes, en los planes evidentemente de evitar, en los planes preventivos, sin lugar a dudas. En este estudio se identificaron 5.706 casos y a partir de ellos todos los contactos que habían tenido, que fueron nada menos la friolera de 59.073. Se hizo test a todo núcleo familiar que había tenido algún contagiado y también, eso sí, de fuera del núcleo familiar, a los que habían experimentado síntomas, que habían tenido contacto con ellos. Solo los que habían tenido síntomas. Los niños, se plantea que los menores de 10 años, que aparentemente infectan algo menos que los otros, pero se cree realmente que es por un par de razones. Tan banales como, por ejemplo, que tienen un volumen menor expirado, evidentemente sus pulmones tienen menor volumen y expiran menos aire, con lo cual también expiran menos virus, y por otra razón también bastante banal, y es que al andar, al ser obviamente más bajitos, al andar más cerca del suelo, no establecen un contacto tan directo con sus gotitas infecciosas. Pero cuidado, ojo, esto también nos puede llevar a reflexionar otro tipo de cuestiones, ¿no? Que aquellos que se encuentran en un contacto mucho más íntimo con los niños, que los sientan en el regazo, que en un momento determinado los están cuidando, peinando, secando, duchando, efectivamente podrían experimentar esas personas tan cercanas, sí, contagios con mucha mayor facilidad.
Solo hicieron test a los niños, a los contactos de niños enfermos, hay que tomar en consideración. Por lo que abre también una pregunta, ¿no? ¿Cómo son de infecciosos los niños asintomáticos? Queda en el aire, No podemos extraer conclusiones realmente muy potentes de este estudio. Bien, recordemos que en Estados Unidos actualmente hay un gran debate de que se deben de abrir cuanto antes las escuelas, por otro lado, porque particularmente aquellos niños que tienen cierto tipo de discapacidad necesitan una atención pues mucho más continuada. También aquellos niños de primaria que tienen muchas más dificultades de hacer el aprendizaje online, evidentemente pues es mucho más importante meterlos en el circuito escolar cuanto antes. Medidas que proponen los autores, pues test a estudiantes, test a profesores, test en un momento dado, evidentemente, a los conductores de autobuses, etc., para no caer, por ejemplo, en el mismo error que le sucedió a China, a Israel y a Corea del Sur, que abrieron finalmente muy pomposamente, de una manera muy victoriosa, los colegios, y muy poco tiempo, por ejemplo en Israel tuvieron miles de personas de niños que tuvieron que aislarlos porque los rebrotes empezaron a salir como si fueran setas en un día de lluvia, ¿no? Tuvieron que volverlos a cerrar. Por lo tanto, lo que se extrae de este estudio es que tenemos que buscar un equilibrio, un balance tremendamente inteligente, tremendamente importante entre llevar al colegio a los niños, porque están en una edad evidentemente crítica de socialización y de educación, y por otro lado tener la certeza de que los colegios se van a convertir en un centro de contagios y que esos contagios nos lo van a trasladar a casa y de casa a los mayores y a los que no son tan mayores, que cada día lo estamos viendo más, que hay personas relativamente jóvenes y algunos bastante jóvenes que acaban en las unidades de cuidados intensivos y algunos, me temo, que con secuelas para el resto de su vida. Así que no lo tomemos realmente de una manera superficial, tomémoslo esta cuestión de manera muy profunda porque nos puede ir la vida en ello, sin alarmismo, pero tomando las medidas antes para luego no decir, no lo sabíamos. Pues sí, lo sabíamos. Los niños son fuente de contagios. No podemos negarlo ni tampoco mirar para otro lado. Así que, como siempre, me despido con muchísima fuerza.